Éxodo capítulo número 27. Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Y es el tema número 67 de esta serie. Vamos a continuar con nuestro tema, Cristo en el tabernáculo, parte 4. Cristo en el tabernáculo, parte 4. Dice ahí, Éxodo capítulo 27, verso 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del tabernáculo. Ahora pasamos a la parte exterior, es decir, la parte de afuera del tabernáculo, lo que llamamos atrio. Atrio. El atrio, hermanos, era la parte de afuera de la tienda que vimos la semana pasada. Y esta área del atrio tenía 2 muebles. El altar de bronce, que es lo que acabamos de leer, y también tenía otro mueble llamado el lavacro. El lavacro. Ok, entonces vamos a comenzar con el primero, el altar de bronce. El altar de bronce, hermanos, es tipo de la cruz de Cristo. Cuando tú entrabas al tabernáculo, lo primero que veías era eso, era el altar de bronce. Todos los sacrificios, el sacrificio continuo, sacrificio por los pecados, los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas de dedicación, todo iba a ser ofrecido ahí. Todo. Tú ya te imaginarás a los sacerdotes cómo estaban continuamente haciendo sacrificio diario por el pueblo, pero imagínate todo el servicio que tenían que estar haciendo todos los días porque era mucha gente. O sea, imagínate 2 millones de gentes llegando con sacrificios. Obviamente en el tiempo de Jesús esto se subió a la 10ª potencia, o sea, eran muchos los sacrificios que no se daban a uno abasto. Y ya sabemos ahí lo que había, ¿no? Los cambistas, los que vendían animales, bueno. El que el altar sea el primer mueble que ven las personas cuando entraban al tabernáculo, nos enseña que para tener comunión con Dios, primero debemos eliminar el pecado. Eliminar el pecado es algo que es primordial, ¿ok? El pecado debe ser hecho cenizas delante de Dios. Dios no es flexible, hermanos. Dios no es flexible en cuanto a las cosas que tienen pecado. El hombre sí es flexible, o sea, muchas veces nosotros somos mucho de que, pues hizo esto, pero pues no es tan grave, o bueno, ya va a entender un tiempo, y a veces somos muy flexibles en esa parte. Es decir, podríamos decirlo así, en nosotros no todo es blanco y negro, a veces nosotros tenemos tonalidades de grises, ¿no? O sea que según mi criterio y según mi opinión, esto no es tan grave, aunque es pecado, pero no es tan grave, y Dios no lo ve de esa manera. Dios o es blanco o es negro, ¿ok? El altar de bronce, hermanos, era el lugar donde Dios se encontraba con el hombre espiritualmente muerto. Por eso decimos que el altar de bronce es un tipo de la cruz de Cristo. El pecador debe entender que el sacrificio es antes que la adoración. ¿Ok? El pecador debe entender que el sacrificio es antes que la adoración. Por eso, hermanos, cualquiera puede servir.
¿ok? O sea, si alguien tiene buena disposición y alguien quiere hacer un aseo, alguien quiere acomodar sillas, alguien quiere pintar el salón, pues puede hacerlo sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que no puede hacer esa gente? Adorar a Dios, porque antes de la adoración está el sacrificio. A través de la muerte de Cristo, hermanos, se nos da vida. Es por ello que el altar era lo primero que se encontraba en el tabernáculo, era el primer mueble. Y te voy a decir otra cosa, el altar de bronce era el mueble más grande. Era el mueble más grande. El cristiano debe entender que el pecado debe perecer, porque esa es la justicia de Dios. ¿Ok? Dios es justo. En la semana, mi hermana y yo veíamos a una persona en el internet y criticaba la Biblia en un punto obviamente de mucha ignorancia, donde al ver tanta ignorancia, pero se pone en una posición de juzgar a Dios. Cosas como, es que Dios es el más grande homicida, así lo dijo ella, era una mujer. Es el más grande homicida porque mató a muchos pueblos, mató a esto, pero no da las razones del por cuál lo mató, sino ella pone el punto, Dios es cruel. Y, o sea, ella le ponía a su razonamiento 5 cosas que no entiendo de la Biblia. Sí, obviamente la gente saca ese tipo de razonamientos de un pensamiento caído, obviamente, porque no entienden la parte de la justicia de Dios. En Juan 12:24 dice esto: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, cuando un grano se siembra, se le llama, o lo que va a pasar, lo que se llama germina. ¿Qué quiere decir? Que esta semilla se abre y brota una planta. Entonces ya no es más semilla, ya murió la semilla. Ahora ya no es una semilla, ahora es una planta. ¿Okay? A eso se está refiriendo Cristo. Cristo, en este punto que Él está hablando, se está refiriendo a su muerte y a su sepultura. La sepultura es un símbolo de cómo sembrar una semilla. Y al tercer día resucitó, es decir, surgió una planta, espiritualmente hablando. ¿Ok? Y por esa muerte, sepultura y resurrección, el fruto que ahora Él lleva somos nosotros. Una víctima que se llevaba al altar del bronce iba ¿a qué? A morir. Irremediablemente iba a morir. Pero en realidad el que tendría que morir en ese altar era cada ser humano que iba a ese lugar. O sea, lo que en realidad debería haber pasado es que cada ser humano que iba a ese altar tendría que ponerse en el altar y morir. ¿Por qué? Por su pecado. Pero en lugar de una persona se ponía un animal, que es símbolo de Cristo. Y mientras ese animal moría en el altar, la persona que lo llevaba, ¿qué? Vivía. Eso quiere decir. Cristo también lo mencionó en Juan capítulo 12, verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, vamos a entrar a diferentes puntos de este punto. ¿Qué significa este mueble? ¿Cuál? El altar. ¿Qué significa? Bueno, primeramente, estaba hecho de madera de acacia cubierta con bronce. Significa la humanidad perfecta de Cristo. La humanidad perfecta de Cristo. Y estaba cubierta de bronce. El bronce es símbolo de juicio. ¿Qué nos enseña esto? Que Cristo llevó sobre su carne el juicio de nuestro pecado. ¿Ok? Dice en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es el juicio. ¿Ok? En Apocalipsis 1:14, vamos a ir ahí, Apocalipsis 1:14, vemos algo semejante, pero en otro punto.
sobre el bronce. Apocalipsis 1:14. Dice ahí, aquí Juan está viendo una visión y ve al Hijo de Dios glorificado. Dice ahí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, dice ahí, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esta expresión, hermanos, nos habla del juicio inflexible sobre el mal. Habla de que Dios no puede tolerar el pecado. Es preciso que lo aplaste. Por eso dice que sus pies son como bronce bruñido. Ahora, es interesante porque esta visión que tiene Juan la utiliza en las cartas a las iglesias. Apocalipsis 2:18, esta simbología o esto que vio Juan se utiliza para una iglesia en Tiatira que soportaba el pecado. Es decir, sabía que había pecado, pero no hacía nada. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia que de verdad amaba a Dios, que servía a Dios. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Esa palabra es interesante, tolerar. ¿Qué significa tolerar? Que lo estás viendo, pero no haces nada. Piensas que va a entender solo. ¿Okay? Tolerar. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Aquí Jezabel, hermanos, no es en verdad la mujer Jezabel, sino se refiere a la conducta que Jezabel tenía. Jezabel era del tiempo de Elías. Era una mujer que no era israelita y se casó con un rey llamado Acab. Acab era el rey del reino del norte, pero Jezabel era la que gobernaba. Y una de las cosas que tenía Jezabel es que dice que hizo que el pueblo se prostituyera tras Baal. Ella tenía 400 sacerdotes por los cuales se acostaba ella. Ella tenía sexo con esos sacerdotes. Esta mujer Jezabel. Entonces aquí está hablando de ciertas personas que estaban dentro de Tiatira y que se decían profetisas. O sea, se decían que Dios les hablaba. Entonces dice, y toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y fíjate lo que dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjate lo que está diciendo Dios. El que tiene pies de bronce bruñido dice que lo están tolerando. ¿Quién es? La iglesia, no Dios. Por eso Dios lo saca a la luz, porque Dios no lo tolera. Pero la iglesia sí lo está tolerando. Dice, he aquí yo la arrojo a la cama, o en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es el bronce, hermanos. Que Dios jamás va a ser solapador de nadie. Dios no tiene consentidos y Dios jamás tomará por inocente al culpable. Jamás. Aquí la palabra cama viene de una palabra griega, klin, así kline con K, kline. Y es interesante lo que significa. Significa un sofá, pero que se utiliza cuando estás enfermo. Significa, hermanos, afligir con enfermedad. Y fíjate esta definición de esta palabra kline. Significa meterlo en un féretro. Pero hasta dónde puede llegar Dios, Él no tolera el pecado. Y cuando una persona no se quiere arrepentir, Dios puede hacer muchas cosas con él. Y una de ellas es mandarlo a la tumba.
Que muchas veces el hombre piensa que Dios no puede. Ahí lo está diciendo. Si no ha pasado nada con aquella persona, es porque Dios le ha dado tiempo ¿para qué? Para que se arrepienta. Pero no quiere, dice, no quiere arrepentirse, entonces yo la arrojo a cama. Es decir, puede ser que le dé una enfermedad, puede ser que la postre en cama, o puede ser que se muera. Y ahí saldría esta persona que está en el YouTube. No, que Dios tan cruel. No. La verdadero razonamiento es que hombres tan tontos que rechazan el amor de Dios. Ese es el verdadero razonamiento. Ay, ¿por qué Dios no me deja hacer lo que yo quiera? Porque Dios es justo. ¿Qué tipo de Dios sería aquel que te deje hacer pecado y no haya consecuencias? Ese es el carácter de Dios, hermanos. Da tiempo para que nos arrepintamos, pero sin duda nuestro pecado nos alcanzará. Cuando rechazamos la oportunidad que Dios nos está dando. Sin duda nuestro pecado nos alcanzará. Ok, continuamos con otro punto del altar. Su forma y dimensiones. ¿Qué nos enseña su forma y dimensiones? Como ya te lo había dicho, el altar es el mueble más grande del tabernáculo. Medía aproximadamente 2.30 de largo por 1.30 de ancho. Digo, de alto. 1.38 de alto por 2.30 de largo y ancho. Era cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la obra de Cristo es lo más grande en toda la humanidad. Y es lo más grande porque ve el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es lo más grande que puede existir o pudo haber existido. Por eso es el mueble más grande. El altar era cuadrado. En el día cuarto, hermanos, se hicieron las lumbreras. Ahí en Génesis 1:14 lo puedes ver, que Dios hizo las lumbreras, el sol y la luna. ¿Ok? Para que señoreasen en la noche y en el día. Bueno, el número 4, hermanos, nos habla del mundo. Del mundo. El mundo tiene 4 estaciones, ¿no? El mundo tiene 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué quiere decir que el altar sea cuadrado? Que es universal. Es para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es todo aquel? Pues todo. Negritos, blancos, apiñonados, chinos, amarillos, lo que sea. Bajitos, altos, gorditos, flaquitos, lo que sea. Si creen, tienen vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Otro punto de esto. Ya habíamos dicho, el altar es cuadrado, el altar es el más grande. Este altar estaba en la tierra, hermanos. O sea, no estaba sobre algo, era totalmente en la tierra. ¿Qué significa? Que el sacrificio de Cristo es exclusivamente para los seres humanos. Porque ¿de dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra. También que el altar esté en la tierra significa la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Allá en Romanos capítulo 5, verso 12, ahí anótalo. Pero te voy a decir lo que dice más o menos.
En Romanos 5:12, Pablo explica de Adán y Jesús. Por Adán entró el pecado y por Jesús la vida. El que el altar esté en la tierra habla del postrer Adán. Dice en Corintios, y fue el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo, que es el postrer Adán, en Cristo siempre habrá vida. ¿Okay? En Cristo siempre habrá vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto fue Romanos 5, 17 y 18. Otro punto de esto, el altar tenía cuernos en las 4 esquinas, o sea, un cuerno aquí, un cuerno acá, un cuerno acá, en las 4 esquinas tenía un cuerno. Y el cuerno, hermanos, en la Biblia simboliza poder. El cuerno en la Biblia simboliza poder. Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para salvar. El sacrificio de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para quitar el pecado. El sacrificio de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para mantenernos en la verdad. Dice ahí Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí habla de Satanás. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí sangre, hermano, no se refiere a sangre literal. Veamos el contexto en el que lo dice. Aquí sangre se refiere a toda esa obra que Cristo ha hecho, y eso incluye la revelación última de Dios a nosotros. Porque muchos toman este verso para decir, ahí está, dice que le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. Ya utilizan ahí la sangre de Cristo para rociar su coche, y cubrir a sus hijos, y cubrir sus electrodomésticos, y cubren su casa con la sangre de Cristo, y toman este verso. Pero el contexto no está hablando de eso. El contexto está hablando de que cómo vencemos al diablo. Dice ahí, y ellos le han vencido. ¿A quién? O sea, el contexto está hablando de que fue echado fuera Satanás. Primera de Pedro 5 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo le resistimos? El contexto de Primera de Pedro habla de que una de las armas que Satanás utiliza en los seres humanos es el orgullo. ¿Ok? Un hombre orgulloso es un hombre que ha sido devorado por el diablo. Por eso dice, resistid al diablo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Por medio de la sangre del Cordero. Está hablando de toda esa obra que Cristo ya hizo. Por eso dice Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué cosa es el Evangelio? No solamente la sangre. El Evangelio es todo lo que Jesús nos ha enseñado. Ese es el Evangelio.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vosotros de la tierra, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El capítulo 12 de Apocalipsis, hermanos, es un capítulo que debemos ir estudiando detenidamente, porque ese capítulo muestran cosas que son, cosas que fueron y cosas que serán. Por decir, cuando dice ahí que había una mujer, eso es Israel, y eso ya pasó. Cuando dice, tenía dolores de parto y tuvo un hijo y fue llevado al trono de Dios y para su reino, eso ya pasó. Eso ahí nació Cristo en la nación de Israel, y dice que el diablo estaba esperando para devorarlo. Eso significa la persecución de Herodes al Mesías, cuando dice que mató a todos los niños de Belén. Eso ya pasó. Pero hay cosas del capítulo 12, hermanos, que aún no pasan. Por decir, eso que fue expulsado, eso aún no pasa. A ese Satanás, por eso se le llama Satanás o diablo. Diablo significa el adversario. Eso significa diablo. Satanás significa el acusador. O sea, ¿quién nos está acusando día y noche? Satanás. De todo lo que hacemos. Él no sabe nuestros pensamientos. Pero él está muy pendiente de lo que hacemos, de lo que decimos, y nos acusa delante de Dios. Nos acusa. Eso todavía no ocurre, que lo expulsen. Ya vendrá ese día. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Entonces, por eso el altar tenía 4 cuernos. ¿Por qué? Porque la cruz o el evangelio es poder de Dios. Vamos a otro punto del altar de bronce. En Levítico 6:13, dice allí, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué quiere decir? Que de día y de noche los sacerdotes tenían que estar alimentando el fuego. No debía apagarse, continuamente tenía que estar encendido. Entonces vamos a ese punto. ¿Qué nos enseña el fuego del altar? Nos indica que Cristo satisfizo la demanda divina en la cruz del Calvario. ¿Qué nos indica también? Que el fuego esté encendido continuamente, que no se apague, que el sacrificio o la obra que Cristo hizo es eficaz eternamente. Mira, hermanos, cuando seamos transformados, no todo nuestra mente será borrado, no todo. Pero va a ser una transformación tal, no lo puedo explicar, pero va a ser una transformación tal que nos acordaremos de nuestra redención, pero no con tristeza como ahora lo hacemos. O sea, hoy te acuerdas de tu redención y te acuerdas de la vida que llevaste, las decisiones que tomaste, tal vez la vida desordenada que decidiste llevar, pero en el cielo nos vamos a acordar, pero no con ese tono que ahora nos recordamos. O sea, esa va a ser una transformación grande. Por eso dice la palabra que cantaremos un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque los ángeles cantan a Dios, pero no pueden cantar un canto de redención por cuanto ellos no fueron redimidos. Por eso nosotros cantaremos un cántico nuevo. ¿Un cántico de qué? De redención. O sea, quiere decir que nos vamos a acordar de que Cristo nos salvó, pero va a ser una transformación tal en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo glorificado, que como dice la palabra, ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el fuego constante nos indica que la obra de Cristo es hasta la eternidad.
El altar de bronce, hermanos, nos habla de nuestra justificación. Entonces entras al tabernáculo y lo primero que encuentras es el altar de bronce. ¿Qué quiere decir? Justificación. ¿Qué cosa es la justificación? El perdón de todos los pecados pasados. Todo lo que hicimos antes de Cristo, eso está borrado. Dios no se acuerda. Tú sí te acuerdas porque, pues obviamente como seres humanos tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar y tendemos a repetir lo que hicimos antes, pensando que obtendremos resultados diferentes. Y dice el proverbio, ¿no? No hay mayor necio que el que repite su necedad. No hay mayor necio que el que repite su necedad. Por eso Dios nos deja allí los recuerdos, para que sepamos que ese camino ya sabemos dónde termina. Ya sabemos, ¿no? Ok, vamos a pasar a otro punto. Antes de pasar al lavacro, que es el otro mueble, vamos a pasar allí, porque sigue allí en Éxodo 27:9, el atrio del tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, estaba rodeado por una cerca, eso se le llama atrio. ¿Ok? Éxodo 27:9. Lo voy a leer en traducción viviente porque ahí se entiende un poco mejor. En Reina Valera como que pues un poco nos norteamos, ¿no? A leer todas esas medidas, todo lo que nos dice. Traducción viviente. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino, de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Largo 46 metros. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Ya vemos ahí algunos materiales: lino, postes, bronce, plata. Dice, confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Bueno, vamos a entender el significado del atrio. El atrio, hermanos, estaba rodeado por 60 columnas que sostenían cortinas de lino torcido. 60. ¿De qué nos habla eso? De que era el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con el hombre. Con el hombre. Pero ese tabernáculo estaba rodeado de cortinas de lino. ¿Qué significa lino? La santidad de Dios. Es decir, ese lugar, ese tabernáculo estaba completamente separado de lo que el hombre es. Nos habla del carácter de Cristo, que Él era puro moralmente, era recto. Dice en Hebreos 7:26, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso significan las cortinas. Y esta barrera que había en el tabernáculo daba o permitía solamente una entrada. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro camino hacia Dios. No hay. No hay otro camino hacia Dios. Cristo es el único camino. Pero para ir a Dios debemos entender una cosa, es que Dios es santo. Eso representaba esa barrera que había. Dios es santo. La altura de esta barrera, hermanos, de esa barrera que cubría el tabernáculo, era de 2,30 metros. 2,30 metros, o sea, era más alto que un hombre. ¿Por qué esa altura? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso esa cerca era muy alta, para que el hombre entendiera
cuán alejado estaba de Dios. Por eso dice la palabra que debemos ser como Cristo. ¿Por qué? Cristo es la medida. O sea, debemos alcanzar esa medida, espiritualmente hablando. Pero en nuestras fuerzas es imposible. La barrera de 2,30 metros impedía, hermanos, impedía ver el tabernáculo desde afuera. ¿Sabes qué significa esto? Que el hombre natural no puede entender a Dios por algo más que no sea Jesús. Por eso esas personas que hacen esos tipos de videos y cuestionan a Dios y dicen, es que si Dios fuese esto, ¿por qué pasa esto? Y en la Biblia pasa esto y esto y esto y esto y esto. Hablan porque son terrenales. 1 Corintios 2:12. Primera Corintios 2:12. Dice ahí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que trata de entender todo por la ciencia, es empírico. Una persona empirista es una persona que trata de entender las cosas por medio de sus sentidos. Ve algo y no lo entiende. Por decir, muchos dicen, es que el éxodo no ocurrió. El éxodo no ocurrió. ¿Por qué? Bueno, porque no hay indicios de un pueblo tan grande que haya pasado el mar. Sin embargo, hermanos, hay un museo en Egipto donde tienen exhibido una rueda de un carruaje de egipcio que fue desenterrada de una parte del mar. Ahí la tienen exhibida. Y que es una rueda que data del tiempo de Moisés. Otra cosa. En Egipto se han encontrado, hermanos, 11 sepulcros, en una casa acomodada, 11 sepulcros que se cree que eran semitas, los sepulcros en la tierra de Gosén. Se cree que eran semitas. Pero hay un 12º sepulcro que le fue hecho una pirámide arriba. Y hermanos, en Egipto en esos tiempos, si tú hacías un sepulcro de esa manera, era pena capital. No podías hacer un sepulcro construido con una pirámide. Entonces se cree que era un gran mandatario el que construyó eso. ¿Y a quién te hace pensar? José. De hecho, la construcción de esa casa en Gosén es parecida a las construcciones que en ese tiempo hacían los semitas. No era una construcción egipcia. Sin embargo, era una gran casa para un esclavo. Eso se ha encontrado, eso es verídico, ¿no? Pero aún así, con todos esos descubrimientos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Ahí ves la barrera del lino fino. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si ahorita tú estás discerniendo y dices, bueno, ya sé por qué Dios lo hizo cuadrado, pero si una gente leyera esto, diría, son nada más números, algo que Dios mandó, no sé por qué, a lo mejor quería gastar dinero, no lo sé. Pero dice ahí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, significa discierne. Es decir, hermanos, ya que tú eres espiritual, tú ves a las personas y sabes que tienen una conducta, pero hay algo espiritual detrás de eso. Hay algo espiritual detrás de la conducta de alguien o de la forma en la que vive una persona. Hay algo espiritual detrás. O sea, no es porque así nació,
no es porque así es o porque Dios así lo hizo. No, hay algo espiritual que lo hace tener el pensamiento que tiene y tener la conducta que tiene. Eso significa, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién? Nadie. El contexto habla del hombre natural. Es decir, tú juzgas a la gente en el sentido, disciernes el cómo actúan y hacia dónde los va a llevar, pero el natural no puede juzgarte a ti. ¿Por qué? Porque las cosas que tú haces en el espíritu para él son locura. No significa que nadie me juzgue, no está diciendo eso ese verso. Lo que está diciendo es que el hombre natural por eso no entiende el por qué tú perdonas. El hombre natural no entiende por qué tú pasas por alto la ofensa. El hombre natural no entiende por qué tú no vas y le cobras a ese que te debe 50 centavos. Cuando hay hombres en el mundo que son, pero cuchillito de palo, ¿no? O sea, les deben 10 centavos y están allí, están allí, están allí, están allí. ¿No? Pero el hombre natural no entiende por qué tú eres de esa manera. No puede juzgarte. ¿Por qué? Porque las cosas que tú haces son espiritual. Continuamos allí en el atrio. El atrio tenía columnas o maderas que tenían una base de metal. Y este metal es bronce. ¿Qué significa el bronce? El juicio divino, ya lo vimos. Y tenían unos ganchos donde se colgaba la cortina que eran de plata. La plata, hermanos, es símbolo de redención. ¿Por qué? En Éxodo capítulo 30, verso 11, se habla del dinero del rescate. ¿Ok? Y se daba, de acuerdo al ciclo del altar, ¿qué? Plata. Redención. Éxodo capítulo 30, verso 11. ¿Okay? Entonces, juntando todos estos elementos, la cortina de lino, el bronce y la plata, ¿qué nos dice? Que la rectitud de Dios tiene su fundamento en la justicia de la cruz. O sea, ¿dónde se puede ver la mayor santidad de Dios? En la cruz, porque allí en la cruz Dios cargó los pecados de nosotros porque Él es santo. Vámonos por la parte final. La puerta del atrio. Nada más había una puerta. Y esta puerta tenía 4 columnas. ¿Okay? La puerta principal del tabernáculo tenía 4 columnas. Esas 4 columnas, hermanos, son los 4 evangelios. ¿Quién presenta a Cristo al mundo? Los 4 evangelios. ¿Okay? ¿Y quién es esa puerta? Lo sabemos, Cristo. Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí mira, cuando dice entrará, significa la primera puerta. Eso significa, entrará y saldrá ¿de dónde? De la segunda. Recuerden que la segunda ya estaba el tabernáculo, que era la tiendita, y ahí había otra puerta, llamada la puerta de la verdad. Entrará, habla de la primera puerta, y saldrá ¿de dónde? De la segunda, y hallará ¿qué? O sea, no significa que sales del tabernáculo, no. Cuando ya hemos caído, hermanos, en Cristo, nuestro móvil o nuestra vida, haz de cuenta que toda nuestra vida está dentro del tabernáculo. Ya no salimos del tabernáculo, porque ya de Cristo estamos revestidos. Entonces, cuando entrará, ya entramos a la salvación. Y saldrá, o sea, ya nuestro móvil ahora es dentro del tabernáculo. Salimos al atrio. Entramos, salimos al atrio.
y hallará ¿qué? Pastos. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La cortina de la puerta tenía 4 colores, hermanos. Con eso vamos terminando. La cortina de la puerta tenía 4 colores. Y voy a decir el significado de ellos. Azul significa Cristo es Dios. Es símbolo de lo celestial. Símbolo de lo celestial. ¿Ok? Segundo color, púrpura. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Y es símbolo de lo eterno. ¿Ok? Símbolo de lo eterno. Escarlata. Cristo es el Salvador. Es la imagen del sacrificio. ¿Okay? Azul, púrpura, escarlata. Y el último, blanco. Significa Cristo es santo. Cristo es santo. Y ese color es imagen de lo perfecto. De lo perfecto. Ok, hermanos, ahí terminamos el atrio y este mueble. Ya vamos a ir por poco. Nos falta ver el lavacro y obviamente nos falta ver las vestiduras sacerdotales que también tienen una imagen de Cristo. Apocalipsis 5:1, vamos a terminar con eso. Apocalipsis 5:1, con eso vamos a terminar. Dice ahí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mira, ahí se presentó Juan Pablo II, Chana y Juana, la Virgen María, Mahatma Gandhi, Buda, Mahoma, Alá. Ninguno. Dice que podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esa parece como la barrera, ¿no? De lino. La barrera de lino que nadie es digno, ¿no? Esa barrera habla de que nadie es digno. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De qué habla? En los cuernos del altar. Ha vencido. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Dónde se encontraba el tabernáculo? En el centro de todo el campamento de Israel. Como inmolado. ¿De qué nos habla? El altar de bronce, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. ¿De qué habla la redención? La plata. Digno eres, o sea, tú fuiste inmolado, o sea, tú eres el que tienes la altura de 2,30 metros. Tú nos has redimido, la plata, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Universalidad, 4 lados. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y entrará, significa que ya el que entra al tabernáculo, en el atrio, ya es sacerdote.
Para eso entraba, para ministrar. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el atrio, hermanos. Ahí está el altar. Ahí está la puerta. Ese es Cristo. Por eso decimos que el tabernáculo es una imagen del universo, pero también es una imagen de lo venidero. Ese es el atrio, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.